Buen día, querido profesor, hijo del sol. ¿Por qué usted hoy, profesor, no nos explica un poco más eso que usted habló la vez pasada y que menstruación, que eso es uno de los rojos que le da a las mujeres, sí, a todas, a santas y no santas? Es una cuestión natural que viene de los antiguos primates del cual se desprende el hombre y que tienen la misma función sexual y todo. Las micas y los micos antiguos que eran homo, se conocían como homo en diferentes etapas o ramas muy diferentes a los que en sus cuestiones se quedaron en la cuestión evolutiva, y que es diferente a cuando aparece en el cuaternario ya una Eva en la cual no se conoce cuando aparece ninguna escritura. Y de ahí la relación de que la inteligencia artificial actual, la cual puede demostrar que este señor es un demonio, o puede demostrar con voces de diferentes partes del mundo y ojos de diferentes partes del mundo y cabello de diferentes partes del mundo, a hacer un muñeco que le llaman inteligencia artificial y ser movido por cables. La inteligencia artificial de la antigüedad fue cuando el hombre descubrió su máxima expresión de desarrollo, que fue el escribir, y se conoció como la invención de la escritura, y empieza a plasmar cosas que ve a su alrededor, y así se crió, y se puede decir que este libro es la inteligencia artificial de la antigüedad. Entonces, al analizarlo con la realidad, con la verdad, con lo que existe, se puede decir que en este momento podemos comparar, y estoy hablando en este momento 7:20 de la mañana, miércoles, en mi diario, sobre la falsedad de la inteligencia artificial, la cual la Biblia fue un libro antiguo escrito por agrónomos, juristas, literatos, poetas, etcétera, pero que a la luz de hoy es una mercancía y que lo utilizan en política, en la antigüedad también. Pero aquí hay cuestiones de higiene. Se encuentran de un pueblo, de una nacionalidad, de alguienes que dicen que son el pueblo de Dios. Y entonces eso es muy respetable. En el sentido de que pertenece y salen de algunas historias de los antiguos imperios que ha tenido la tierra. Pero hoy en día, en que existe una inteligencia artificial donde se demuestra que Jesucristo no era ningún santo, a través de la inteligencia artificial no era ningún nada de que hacía esto ni hacía otro, sino que era un demonio que tenía unas fuerzas cósmicas y que ponía en peligro la sociedad de los sacerdotes y todas aquellas cuestiones, y entonces no se sabe realmente quién era este tipo, y ha nacido precisamente de que se puede comparar. Y yo les voy a hacer una pregunta, queridos estudiantes. Por eso ese es el libro suyo, sí, ese es uno de mis libros, de Elie Muriel. Resulta que llega un momento en que usted puede analizar la falsedad de hoy en día, de la palabra bendición, de todas esas cuestiones que son de culturas extranjeras, que significan una cosa y otra cosa en otra parte. Si nosotros vemos claramente que hay aquí gastronomía, hay reglamentos de higiene, de una higiene que es para el hombre y es la mujer, y por eso hablé en la clase pasada de la menstruación. ¿Y qué dice eso? ¿Y quién lo dice? Bueno, precisamente de eso hablaron Ezequiel, habló Leví, hablan algunos de ya acá más modernos en la época de un Cristo, que mencionan aquellas cuestiones antiguas, y aparece así la inteligencia artificial del pasado, que es la Biblia. Hoy la gente demuestra falsamente desde los púlpitos, danzando algunos con flujos, tanto hombre como mujer, que tienen que ver con las cuestiones de higiene de este pueblo, y que se le llaman inmundicias del varón e inmundicias del flujo de la mujer e inmundicia de los flujos semánticos o del semen del hombre. Entonces, ¿qué pasa? Que de eso nos habla un hombre llamado Leví.
Y comparado con la inteligencia artificial que hoy en día es capaz de hacer 2 tanques de leche sin vaca, o sea, una vaina falsa, no natural, no ese desprendimiento del hombre de hoy o de el año 2000 cuando se escribe esta inteligencia artificial, a la de hoy que existe el homo tecnológico y científico que analiza las cuestiones y crea la inteligencia artificial con máquinas hechas con pelos, hecha con ojos, hecha con iris, hecha con voces, hecha con oídos, hecha con una cantidad de cosas alámbricas o cuánticas o lo que sea, pero que son falsas. Porque no es el individuo, no es un ser humano el que está hablando, sino la configuración de millones de personas en un robot, como le dicen, que lo iniciaron los japoneses. Y por eso diferenciamos en que el Corán es de mucha más credibilidad que la Biblia. Porque precisamente el profeta Mahoma hablaba y todo lo que hablaba inmediatamente se escribía. Se escribía lo que Mahoma decía, mientras que este libro de inteligencia artificial antigua que hoy la utilizan, todavía utilizando aquellas cuestiones de hace miles de años en los púlpitos como mercancía para enriquecerse y que le favorece como mercancía a determinadas clases dominantes que se enriquecen con esta cuestión. Entonces, ¿qué pasa? La lucha de clases fue antigua y hubieron campesinos, jornaleros, etcétera, etcétera, los emperadores, los que estaban en la cúspide, hoy también. Pero hoy la inteligencia artificial te hace 2 tanques de leche sin vaca y te hace una arroba de carne sin vaca, sin pollo, sin cerdo, o sea, es algo ficticio. Entonces hacia allá va la enfermiza sociedad y por eso no podemos creer mucho lo que dice la inteligencia artificial. La inteligencia artificial te demuestra que Jesucristo era un demonio. Y la inteligencia artificial es la misma voz y los mismos personajes que están narrando, que son diferentes a usted que está escribiendo como Mahoma y enseguida se está diciendo lo que... Profesor, sí, ahí está la diferencia, por eso hay una gran diferencia. ¿Para quién es usted? Le hago una pregunta. Más creíble, ¿Superman o Jesucristo? ¿O la máquina artificial hecha con alambre y millones de iris y millones de voces diferentes para crear a alguien que está narrando, igual que el que está en el púlpito que le está tocando una cuestión que fue escrita hace miles y miles de años, donde se escribe mucho después de los hechos y ahí viene la invención, el cuento, la leyenda? Por lo tanto, se demuestra con inteligencia artificial que Jesucristo no fue ningún santo sino un demonio. Y también se demuestra, a la misma voz te demuestra después que todas las cuestiones a través de la ciencia moderna, de que realmente cada cuestión tuvo su significado científico, como cuando no existía la palabra ciencia, a la luz de hoy. Tanto los milagros como las cuestiones y todo lo que está en la Biblia. Por lo tanto, para mí, pues usted no sé, la Biblia es la inteligencia artificial del ayer. Una cuestión que todavía, al ponerse en versículo por versículo analizado, nos damos de cuenta que no hay una consistencia real, sino hechos históricos de pueblos bajo imperios y que vivieron su propia cultura y tenían su propia costumbre y sus propias leyes o costumbres y reglas de higiene, de gastronomía, de política, y por eso hablamos y habla un hombre como Leví del flujo de la mujer y del hombre como algo inmundo, pero que hoy en día, como dijimos en la clase pasada, es lo que menos importa en una relación sexual. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo analizo eso desde este punto de vista, puedo decir que la inteligencia artificial del pasado está entremezclada con hechos reales históricos, como fueron los imperios y la gente que vivió sus vainas, como hoy nosotros vivimos la cuestión. Y por eso la inteligencia artificial ha sido utilizada en política hoy, y la ha utilizado Abelardo de la Espriella, un hombre el cual está lleno de mentiras y su campaña política totalmente manejada con inteligencia artificial. Entonces, si Superman, usted dice que Superman es real,
porque usted lo está viendo, lo dicen en Hollywood. ¿Quiénes lo hicieron? Unos guionistas, unos escritores, unos demiurgos que ponen en escena quiénes deben morir, quiénes no, quiénes deben resucitar, quiénes no. Eso lo hace el demiurgo o el dios de la antigüedad que se llama el escritor. Entonces, ¿qué pasa? Que si usted está viendo que un guionista te pone que desde en los mapas antiguos no existía ni nadie podía demostrar nada acerca de los hielos de los polos norte ni de los polos sur, y mucho menos que la tierra es hueca, y mucho menos de que un Superman se mete atraviesa la tierra como si fuera un taladro y aparece desde el polo norte al polo sur, la atraviesa, y lo vemos cómo vuela y cómo para los trenes y cómo se pasa de un lado a otro en el puente de California y evita que se derrumbe. Lo estamos viendo con nuestros ojos y sin embargo es mentira. Entonces, si nosotros no hemos visto nada acerca de un nombre que lo tenían miles de personas, pero que un crimen sí puede ser, es una cuestión real. Murió Espartaco en cruz antes de Cristo. Murieron miles de personas antes de Cristo. Y que si este individuo como hombre fue real, la inteligencia artificial lo convirtió en un Superman. Entonces Superman lo estamos viendo y sin embargo no es verdad. Ahora, ¿usted por qué dice que es verdad algo que usted no ha visto? Sencillamente porque alguien con una buena voz en un púlpito le está hablando algo que no le pertenece y que totalmente es algo que está escrito y que con eso domina a un púlpito a través de una oratoria, pero te está hablando de algo que no tiene conciencia de eso, como no lo tiene la inteligencia artificial. La inteligencia artificial no siente frío. La inteligencia artificial no siente si lo puyas con una aguja. No siente nada. Sin embargo, tiene unos sonidos donde puede expresar dolor, llanto, sufrimiento, pero eso es falso. Como una libra de carne hecha por inteligencia artificial sin vaca. ¿Me estás entendiendo, querido estudiante? Sí, profe. Bueno, entonces yo teniendo eso en cuenta ahí en mi diario, es más creíble el Corán de Mahoma, que todo lo que hablaba se escribía sobre hoja, con aguja, en las paredes, y no se escapaba ni una coma. Mientras esto aparece miles de años después, 400 años después de la muerte de este señor, que empieza Roma a crear la famosa Biblia occidental, mientras en Oriente se quedaron, allá en el Asia Oriental Media, Tierra Santa, se quedaron con 5 libros de Moisés que le llaman la Torá o la ley o el Pentateuco acá en estas letras. Por lo tanto, yo les voy a hablar del flujo de la mujer y del hombre y su inmundicia para que vean que la realidad de ayer era distinta a la de hoy. Por lo tanto, la realidad cambia. Usted tiene una casa hoy así asado, mañana tiene un edificio ahí en el mismo lugar y ya no son los mismos, aunque están en la misma parte. Por lo tanto, la realidad es cambiante y así se cambió la realidad de un asesinato público a un hombre que lo convierten en Dios, lo convierten en las letras, pues, lo convierten en santo, pero esa misma letra o inteligencia artificial demuestra a través de unos teclados tecnológicos nuevos que no era ningún santo sino un demonio, que hacía cosas que ponía en peligro la estabilidad económica, la estabilidad social, la estabilidad de credibilidad de aquellos sacerdotes que dirigían en el Sanedrín, donde proviene la palabra Senado, que era el Sanedrín judío. Eran los que iban determinando hasta crearle calumnias y cuestiones a un hombre que quizá sentía pesar por todos los sufrimientos que veía y que él mismo sufría como alguien que pertenecía a una clase social como carpintero. Lo mismo que el que cuidaba ovejas, eran trabajos despreciables. Entonces, ¿qué pasa? Que si yo empiezo entonces a analizar los grandes escritores, aquí tengo que mencionar a Leví. Y si menciono a Leví, la clase pasada se entrelaza y nos tiene que hablar. Es embuste, profesor, dice la señora Ruperta, la tetona, que usted está diciendo mentira porque en la Biblia no habla de ninguna menstruación. ¿Cómo que no? Vamos a ir directamente a la Biblia, pero primero vamos a decirle quién es Leví. Leví
tiene una descendencia que son todos aquellos pertenecientes a la tribu de Leví. Y se le conoce como los levitas. Y estos descendientes de Leví, quien viene siendo el tercer hijo de Jacob y de Lea, lo podemos encontrar, ya eso es en la Torá judía o en el Pentateuco. Por lo tanto, este término aplica a esta tribu. Normalmente excluye muchas cosas y excluye a muchas familias sacerdotales de Aarón. Y esto lo expresa otro libro, como Josué, que fue el que escogió Moisés para que lo llevara a la tierra prometida. Por lo tanto, esto es motivo de expresión, de una expresión conocida como los sacerdotes y los levitas, porque los unos eran ayudantes del templo y los que provenían de la tribu de Aarón o los de Aaronitas eran los sacerdotes realmente escogidos por Dios. Entonces, ¿qué pasa? Los deberes sacerdotales aquí estaban limitados única y exclusivamente a los varones, y por eso le hablé que cuando aparece una profetisa o una primera sacerdotisa o una pastora de hoy en día con menstruación en los púlpitos, se está refiriendo a aquella mujer que le dio lepra en el desierto porque se puso a hablar chisme de sus hermanos Aarón y ella contra Moisés, el que escribió los 10 mandamientos. Hombre, profesor, no sabíamos eso, profesor. Por lo tanto, nosotros vemos que los varones de la familia de Aarón eran uno, mientras que los levitas, es decir, el resto de la tribu, eran sus ayudantes. Hombre, profesor. Por lo tanto, para hablar de la menstruación en los púlpitos, que fue la clase pasada que dimos, tendríamos que ir al capítulo de Leví, al 15, leerlo todo, y el 17, pero más que todo, vamos a ver qué tiene que ver esto con el flujo del hombre y por qué un hombre se maldecía cuando se acostaba con su esposa en la misma cama, teniendo ella la menstruación, por qué se maldecía ella y él, y por eso crearon la costumbre de que cada 7 días ellos volverían nuevamente a la cama, pero mientras tanto tenían que lavar con toda percusión y agua caliente aquellas sábanas. Entonces hoy en día que la pastorcita, si tiene la menstruación, el marido sencillamente le dice, porque está recho, voltéate, y ella lo hace. Y sin embargo va a los púlpitos a bailar, y lo mismo el sacerdote pedófilo. Entonces, ¿qué pasa? Cuando vemos nosotros que esta cuestión tiene que ver con costumbre de los pueblos, las de nosotros son distintas. Aquí muchas veces el sacerdote del pueblo le peleaba la burra al muchacho que se está desarrollando, ¿sí o no? Sí, profe. Bueno, a mí me pasó, profe. Bueno, entonces, ¿qué pasa? Que cuando nosotros vemos aquí en los capítulos 14, 15, nosotros vemos que ahora bien, en caso de que el que tiene flujo llega a quedar limpio de su flujo, entonces tiene que contar para sí 7 días para que se purifique, porque se acostó en una cama donde su esposa tiene menstruación. Y ella se acostó con él mientras él tenía todavía una gota de semen en el pene. Entonces, ¿qué pasa? El profesor, usted no es inteligencia artificial, profesor. No, porque a mí me está prohibido mentir, porque soy el hijo del sol. Entonces, ¿qué pasa? Que si nosotros vamos viendo estos casos, nos estamos dando cuenta que la política, que la religión con la inteligencia artificial nos está llevando a decir realmente que Superman es verdad, sencillamente porque lo escribió un guionista. En cambio, el crimen público de un hombre en el pasado, hoy la inteligencia artificial te demuestra que fue un demonio y no un santo. Oiga, profesor, ¿pero cómo va a ser eso? Claro que sí, querido estudiante, pero es que la inteligencia natural, que es la que inventa a la inteligencia artificial, no puede ser inferior como la suya, profesor. Verdaderamente usted es el hijo del sol. Reverendísimo profesor. Por lo tanto,
quiero hablarles, queridos estudiantes, que si hubiera sido sobre la cama o sobre otro objeto que ella hubiera estado sentada, él al tocarlo también sería inmundo sencillamente porque está en periodo de menstruación. Profesora, hoy en día que le decimos voltéate, nos vemos en la próxima porque este Facebook y este YouTube, en más de 300 videos míos solamente me tiene 100 pesos y no hay explotación. Nos vemos en la próxima.